nuevo. Bueno, lo que queremos ver ahora es un tema nuevo que está relacionado con una capacidad que tiene SQL de Microsoft para otorgar funcionalidad un poquito más allá de almacenar los datos. Habíamos visto ya una funcionalidad que se trata de algo adicional, más allá de guardar los datos, que son los procedimientos almacenados, ¿verdad? Podemos considerar que las vistas son parte de la funcionalidad principal de una base de datos con tablas, o sea, SQL. En cambio, los procedimientos almacenados no necesariamente sea una funcionalidad propia y necesaria para que una base de datos sea completa. Pero SQL de Microsoft sí lo tiene a eso. O sea, Store Procedures, procedimientos almacenados. Luego, yo les había comentado que hay varias otras funcionalidades extras importantes que son necesarias que nosotros al menos las conozcamos de su existencia. Una de ellas son los triggers. En español, si alguien lo puede traducir, creo que se podría llegar a decir disparador. ¿Ok? Para entenderlo un poquito más en su significado. Un disparador. ¿Qué hace SQL Triggers? ¿Qué hace esa funcionalidad? ¿Qué me ofrece? Bueno, básicamente, muy superficialmente, para entrar en el tema, SQL nos da la posibilidad de ejecutar una acción procedimental cuando suceden determinados eventos sobre una determinada tabla y obviamente con un determinado registro. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, cuando se crea un registro, cuando se altera un registro, o sea, cuando se actualiza un registro, cuando se borra un registro. Eso es lo que sucede. Son eventos que suceden sobre una tabla y sobre un determinado registro. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Bueno, yo puedo programar que haga algo la base de datos de forma programática, o sea, forma secuencial, un procedimiento que yo puedo llegar a escribir que se va a ejecutar cuando yo programe el determinado evento. O sea, me acoplo mi procedimiento programado por mí a un determinado evento y dentro de ese procedimiento que estoy programando tengo acceso a qué tabla y obviamente a qué tabla y a qué registro le corresponde la ejecución de ese evento. O sea, si yo creo un registro en la tabla, por ejemplo, alumnos, y yo tengo un trigger creado para que se dispare cuando se agrega un registro, bueno, ese trigger, justo después del insert, en la tabla alumnos, se va a ejecutar. Y el procedimiento que ustedes programaron, que bueno, en este caso que yo programé, va a hacer que haga algo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Creo que tengo un trigger programado en algún lado acá. No lo estoy viendo. Triggers. Acá, qué pavo. Database triggers. ¿Y por qué no está? No tengo ninguno. Tiene que estar sobre una tabla. Ah.
Puede ser. La verdad que puede ser. Sí, porque es de la tabla. Cuando pasa algo en esa tabla, tiene Tenés razón, los mira. tres. Excelente, mira, acá tengo. Bien, lo que sucede acá en la tabla clientes es que, así yo lo nombré al trigger, clientes, insert, generar usuario. O sea, el trigger, evidentemente, el nombre del trigger me está diciendo qué hace. Clientes, update, actualizar usuarios. Bueno, la primera cosa que hemos aprendido hoy día, que los enseñó el compañero, es que dentro de la base de datos el trigger está a nivel de tabla. ¿Ok? O sea, el dueño del trigger es una tabla. Si yo me voy a ver cómo está hecho ese trigger, veo código procedimental, que se parece muchísimo al código de un procedimiento almacenado, que tiene su nombre y tiene la palabra begin, as, begin, y toda la ejecución procedimental. Acuérdense que a diferencia de una consulta, esto ya es un programa. O sea, un programa quiere decir que tiene una ejecución de la línea 1 a la línea 2, a la línea 3 y así se va ejecutando. O sea, es un procedimiento. Diferente es cuando ejecutamos un select, que estamos escribiendo una sentencia solamente, o un insert o un update, estamos haciendo solamente sentencias. Y no estamos haciendo un procedimiento. Bueno, en este caso es un procedimiento. A ver, tratemos de entender y de leer qué hace este procedimiento. Primero, a ver, lo voy a abrir como si lo estuviera creando. Me da este error porque me dice ya existe este trigger, este objeto en la base de datos, así que no importa ese error. Create trigger, el nombre del trigger, on, o sea, sobre dónde, sobre quién, sobre qué tabla. Entonces, como verán, lo primero que se especifica es su nombre y sobre qué tabla estamos creando el trigger. Y acá me está diciendo una palabra importantísima. ¿Qué creen que significa esto? After insert. Sí, Puede hacer después la de inserción. insertar. Exactamente. Después de hacer el insert de un registro sobre la tabla de clientes, se va a ejecutar todo esto. ¿Y qué estoy recibiendo acá? Todo esto es declare. Bueno, en realidad estoy declarando variables acá. ¿Qué estoy haciendo? A ver, déjeme ver qué estoy haciendo. Está cargando en las variables esas lo que viene Del para insert. insertar. Claro, de la tabla insert. Sí, Insert, sí. Esta palabrita inserted, para después abajo a ver, ya vamos a ver qué es hace. la tabla temporal. Sí, me parece que la tabla inserted, o sea, esta palabrita inserted, está haciendo referencia al registro que recién se acaba de insertar. ¿Bien? O sea, una palabrita a la cual vos podés tener acceso y parece como si fuera una Sí, tabla. pues guarda, Entonces, yo, claro, son las tablas temporales que usa en la transacción. exactamente. Entonces, yo lo que hago de inserted, extraigo el ID del cliente, el nombre del cliente y cada uno de esos datos que se han insertado, que provienen de la tabla, de ese registro puntual que se acaba de insertar, los tengo en una variable para cada dato. O sea, se acaba de agregar un registro en la tabla clientes y yo de ese registro agregado extraigo el ID del cliente, el nombre del cliente, el password, el estado, bueno, todo eso, todos esos datos. Luego lo que hago es genero un password con toda esta lógica acá. Genero un password en base al ID del cliente, creo que. No, un password random. Totalmente random. De hecho, lo puedo llegar a probar acá.
esta sentencia me devuelve eso. Lo vuelvo a ejecutar, me devuelve otra cosa. ¿Entienden? Es algo random. Me genera una string totalmente random. Entonces, en esta variable, seteo a esta variable antes declarada, temp password con ese valor random. Y acá activo va a estar si se cumple esta condición. Este es como si fuera un if, perdón. Tengo la variable activo que va a ser 0 si pasa esto, si no va a ser 1. Entonces, así se puede llegar a hacer un if dentro de una transacción SQL, dentro de un procedimiento almacenado, dentro de un trigger o cualquier otro componente SQL que sea programático, donde yo estoy programando, ¿ok? Donde estoy haciendo un procedimiento, una secuencia de código de ejecución. Así, de esta forma, con este case, de hecho también este case también es usado dentro de un select. Ya lo vamos a usar para que vean cómo se utiliza y que es súper útil. Básicamente el case te dice, bueno, cuando esto se cumpla, entonces esto. Si no, esto. Entonces es un condicional. Entonces activo va a tomar el valor 0 o 1 dependiendo de esta condición. Bueno, luego de hacer todo eso, si no existe esto también es un if. Esta es otra forma de hacer el if. Este es el if tradicional, donde tenemos el bloque de código de la condición, el bloque de código por verdadero, y también podríamos ya tener un else por el falso del if. Entonces, si no existe, acá estoy negando, si no existe tal cosa, o sea, es un select para traer un registro de la tabla de usuarios con este determinado cliente ID. Si no existe, insertarlo. Porque si existiera, tendría repetición de registros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede. Así se hace. Un trigger programándolo específicamente para cuando se inserte un registro. Esto es solamente un ejemplo. Obviamente este trigger sí funciona. ¿Y qué es lo que hace en realidad a nivel funcional, a nivel de negocio? Cada vez que uno crea un cliente, automáticamente se crea un usuario. Esto es lo que está haciendo. Cuando yo creo un cliente en la tabla, este trigger se dispara y todo este código existe para que se haga este insert en la tabla de usuarios. Entonces, el sistema que está usando esta base de datos, evidentemente tiene contemplado que por cada cliente hay un usuario al menos, ¿verdad? Porque eso aparentemente así está programado por regla de negocio. Y ese usuario que acaba de ser creado tiene el rol 500, porque después es otro insert de acá. Bueno, esto es un ejemplo, obviamente un poquito avanzado de trigger. Nosotros no vamos a tomar parcial escribiendo un trigger, pero sí voy a hacer algunas preguntas conceptuales de esto. ¿Por qué no voy a tomar un parcial? Porque en mi parcial no va a estar incluida la temática de trigger en un ejercicio práctico, porque no es tan lineal. ¿Bien? De hecho, yo me tengo que poner a leerlo para recordarlo. Así que no es tan lineal. Sería fantástico que lo podamos llegar a hacer, pero ustedes ya se quedan con la duda de qué cosa es un trigger y una pequeña respuesta por el momento. Lo importante es que ustedes sepan que las tablas tienen eventos que son los que ya conocemos, que es el insert en una tabla, el update en una tabla, el delete en una tabla, y que yo puedo programar determinados procedimientos que suceda cuando uno de esos eventos se ejecuta, se dispara. Y esa programación, ese vínculo de mi programa a el evento se llama trigger. ¿Ok? Y dentro del trigger yo puedo obtener qué registro es el que se está llevando a cabo
con el evento con el cual estoy programándolo. ¿Cómo se programa el evento? Bueno, con esta palabrita, after insert. Creo que hay muchas combinaciones de eventos, no es solamente después de insertarlo. Me parece que también es antes de insertarlo. Tendríamos que ver, a ver. Acá están las posibilidades. For, after, instead of. Habría que estudiar qué hace cada una de estas palabras y obviamente usarlas cuando haga falta, ¿no? For obviamente significa para, after significa después y instead of significa en vez de. Y acá sí tenemos las palabras posibles. Insert, o sea, los eventos posibles. Insert, update and delete. Y lo que están viendo acá, a diferencia de esta enumeración, acá tenés una enumeración que te está diciendo tenés que elegir uno de estos tres. En cambio, para programar qué evento es, podés hacer uno o podés hacer todos los eventos. O sea, podría yo el mismo trigger programarlo para que se ejecute no solamente en el insert, sino también en el update, el mismo. Y también inclusive en el delete. Bueno chicos, esta es la explicación superficial trigger. Les repito, sí va a ir conceptualmente en un parcial, en el último parcial que vamos a tener, y obviamente puedo llegar a preguntar esto en un coloquio, obviamente también en un final. Bueno, ¿alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta? Ok, entonces, ya tenemos conocidos dos características que extienden la funcionalidad de nuestro SQL Server. Uno era procedimientos almacenados, un tema que sí puedo llegar a pedir un ejemplo, programándolo a ustedes. Obviamente no voy a pedir que sea un procedimiento almacenado complejo, para nada. No voy a pedir que tenga sentencias complejas, pero sí puedo llegar a pedir que tenga al menos un if. ¿Ok? Porque usando un if al menos ya se puede demostrar que ustedes manejan bien el procedimiento almacenado. Obviamente que va a depender después de experiencia para seguir programando muchos, pero ya saben ubicarse y entender cómo se hace un procedimiento almacenado. Bueno, ¿cómo es el tema del if? Porque hemos visto recién que yo acá en mi trigger tenía un if. Bueno, el if recibe, obviamente, como todo if en todo el lenguaje de programación, una condición que se tiene que cumplir o no cumplir. ¿Es verdadero o falso? En el caso que se cumpla, ejecutará un bloque de código que yo defina. Ese bloque de código del if está determinado por esta palabra y por esta palabra. No me gusta de este lenguaje SQL, procedimentalmente hablando, que no tiene símbolos como las llaves que me definen el bloque del código. Como lo tiene Java, como lo tiene C++, como lo tiene C Sharp, como lo tiene JavaScript. Obviamente muchos lenguajes tienen así. Otros lenguajes tienen de otra forma, pero este es como muy antiguo, que antes no se usaba eso, sino que se usaban palabras. Begin significa empieza y end significa termina. Entonces, si esto se cumple como verdadero, begin empieza el bloque de código y acá termina el bloque de código. Si hubiera un else, habría que ver cómo es que dónde va el if. Perdón, el else. A ver. ¿Dónde está? Creo que va después del end. A ver, y hay que ponerle otro end al final. Vamos a ver.
Bien, en este caso el bloque de código es una sola línea, entonces no tiene el begin. If esto, entonces esto, si no esto. Pero me parece que tiene razón el compañero. Acá no hay no usa el ejemplo con begin y end. Acá usa el ejemplo del if, pero sin el else. Pero me parece que sí, que es como vos decís. A ver, lo escribíamos en un ejemplo y listo, no habría problema. Sí, es bastante complicado de leer. Es molesto leerlo cuando hay muchos if. Sí. Bien, así se hace. A ver, entonces, entro por el falso. Entonces 4 menor a 2. Ahí entro por el 4 menor a 2. 4 mayor a 2. Bien, sí, así se hace. Es cierto. Entonces, if, la comparación que querramos, begin, todo el código que querramos, todo el bloque de código que querramos, termina con un else, y si quisiera, perdón, termina con un end, y si quisiéramos hacer un else de nuestro if original, simplemente escribimos if, de vuelta otro bloque de código, y listo. Bueno, esto sí voy a tomar, y sí voy a tomar un procedimiento relacionado con esto. Y va a ser lo más avanzado que vamos a terminar viendo en procedimientos almacenados. ¿Por qué? Porque recuerden que procedimientos almacenados no es una simple sentencia SQL donde yo puedo obtener datos, sino que se procesan los datos ahí. O sea, hay algo programado ahí adentro. Y como todo lenguaje de programación, tiene sus sentencias de control de flujo, que es obviamente un if. Ahora una pregunta con respecto a esto, para seguir conociendo un poquito más de SQL ya a nivel avanzado. Si yo sé que todo lenguaje de programación tiene sentencias de control de flujo, ¿qué otro control de flujo necesito para que sea un lenguaje de programación SQL? ¿Qué me estaría faltando? Un condicional. Acá está el if. Los while, los tipo while o do until. Exactamente, las sentencias repetitivas. Bien, o los controles de bucles, como quieran llamarlo. Sí, eso sería. Al menos uno. En realidad son todos iguales. Ahí Matías Molina creo que dijo bucles. Sí, nos estaría faltando eso. Que es fundamental en un lenguaje de programación. Sobre todo en SQL, donde estamos trabajando con tablas y obviamente con registros. Entonces yo le pregunto, ¿esto funciona? Vamos a ver ese control de flujo. La respuesta es no, no lo vamos a ver ahora, pero sí tienen que saber que existe. ¿Ok? Es normal que uno pueda ejecutar un procedimiento almacenado o ejecutar un trigger o ejecutar algo que se llama job, o sea, un trabajo, una tarea, que está
conformado por, o está hecho de programación SQL. Eso ahí adentro va a ser un programa, va a iniciar, va a tener un proceso, va a tener 200.000 if, un montón de controles de bucle, va a hacer insert, va a hacer update de datos, va a descargar un archivo, va a leer un archivo, puede hacer cualquier cosa dentro de SQL, ¿ok? O sea, puedo hacer un programa dentro de SQL, pero a nivel de procesamiento, no obviamente a nivel de interfaz gráfica. De nadie se me perdió todo el if. Bueno, estoy grabando igual, díganle a Luciano. Entonces, obviamente que hace falta algo que nos permita hacer, por ejemplo, un select de una tabla y por cada uno de los registros que me devuelve ese select, ejecutar un proceso. ¿Bien? Y ese proceso va a hacer algo, va a hacer insert, va a hacer update y listo. El tema es que, imagínense que hago un select en una tabla y, por ejemplo, estoy en tarjeta naranja, trabajando. Y tengo que ejecutar un proceso que le dé una bonificación del 10% a cada cliente de la provincia de Córdoba. Entonces, tengo que hacer una sentencia gigantesca, guardarla en un procedimiento almacenado y ejecutarla, bueno, cuando esté lista, cuando yo ya sé que esa sentencia está bien hecha. Y lo que va a hacer esa sentencia va a hacer un select sobre la tabla de clientes, va a buscar los activos, va a filtrar por los de Córdoba. Imagínense que me da un número de 7 millones de clientes. Bueno, entonces el proceso va a hacer, va a insertar un descuento en la tabla de descuentos por cada uno de los 7 millones de registros que encuentra. ¿Ustedes creen que va a ser lento o veloz eso? Bueno, la respuesta va a ser lento. ¿Por qué? Tiene que hacer una transacción muy larga. Siempre que depende de la cantidad de registros, obviamente es indefinido el tiempo que va a llevar ese proceso, pero ya sabemos que está atada el tiempo de respuesta de finalización de ese proceso está atado a la cantidad de registros que tiene una condición principal, que en este caso es cuántos registros me devuelve el select de clientes. 7 millones, ok, va a demorar un montón entonces el proceso eso, porque tiene que hacer un pequeño proceso por cada una de las filas. Además de consumir memoria RAM, ¿no? Porque imagínense levantar a memoria RAM 7 millones de registros de una tabla, es bastante. Bueno, de lo que yo estoy hablando en realidad se llama cursor. Ese es el tema de SQL avanzado que te da una pequeña solución para este tipo de situación. No es el único, pero es el más conocido. Cursor. Cursores. Cuando hablemos de cursores, vamos a estar hablando de la forma de hacer un bucle sobre una tabla. Bien, sobre el resultado de un select. Es bastante ineficiente, el cursor es bastante lento, pero no hay otra forma. En realidad sí hay otra forma, pero esa es la forma tradicional de hacerlo. Después se inventó otra forma, una funcionalidad nueva, pero bueno, nosotros no vamos a ver un control de flujo de bucle, así que no pasa nada. Pero quería que ustedes sepan. Bueno, voy a detener la grabación porque ya se va a cortar.